Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, durante este vídeo vamos a ver cómo podéis clonar vuestra voz de forma totalmente local y gratuita utilizando esta herramienta que tenemos aquí, que se llama VoiceBox. Por supuesto, una vez que hayáis clonado la voz, podéis hacer cualquier tipo de operación de texto a voz para que vuestros textos se conviertan en la voz que habéis clonado. Pero dado que este tutorial es un tutorial completo de la herramienta, vamos a ver muchas más cosas que la simple clonación de voz o la generación de texto a audio. Vamos a ver, evidentemente, una introducción a la herramienta para comprobar qué es, para ver qué modelos incorpora, qué modelos de lenguaje. Vamos a ver, por supuesto, cómo se clona una voz, subiendo un pequeño fichero o grabando un pequeño contenido de audio. Vamos a ver cómo podemos generar TTS, es decir, cómo podemos generar text-to-speech, es decir, texto a voz, pero también vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos añadir nuevos samples a la voz clonada que ya tenemos. Vamos a ver cómo podemos crear canales. Vamos a ver también cómo podemos crear historias, que es un componente enormemente interesante porque nos permite crear podcasts y cosas similares. Y, por supuesto, también vamos a ver, en último lugar, cómo podríamos configurar un servidor remoto para que en el caso de que nuestro PC no tuviera los recursos suficientes, podamos conectarnos a ese servidor remoto para generar los texto a voz que necesitemos. Y para empezar con el primer capítulo, vamos a ver una pequeña introducción a la herramienta, las características y funcionalidades básicas que tiene, donde podemos encontrar información sobre la misma y también pues vamos a ver cómo podemos descargarla e instalarla. Podemos descargar o trabajar con VoiceBox tanto desde Mac como desde Windows. En este momento, al menos todavía, no está disponible una versión en Linux. Si nos vamos por aquí abajo, tenemos pues algunos demos de las pantallas que ahora veremos durante el vídeo, por eso no me voy a entretener en enseñarlas. Y aquí tenéis un poco pues todas las cosas, todas las operaciones que tiene esta herramienta, que son bastantes y que la verdad, teniendo en cuenta que es gratuita, es una herramienta enormemente potente. Tenemos un editor de historias, tenemos soporte para múltiples ejemplos de voz, para la clonación de voz. Podemos utilizar esta herramienta tanto en local como en remoto, ¿de acuerdo? Una cosa importante es que la herramienta no necesita que tengáis GPUs, es decir, no necesita que tengáis tarjetas gráficas, aunque evidentemente cuantas más tengáis, más potente y más rápida será la generación de voz. En cualquier caso, incluso podéis utilizar un servidor gráfico remoto para hacer estas operaciones. Pero si vuestro PC solo tiene CPU, no pasa nada. Podéis utilizarla perfectamente, aunque evidentemente a la hora de generar voz es más lenta. Bien, entonces lo mejor que podemos hacer es empezar a trabajar con ella. Si subimos aquí al principio, podemos ver aquí View on GitHub, que nos llevaría a la página de GitHub donde está este producto, donde está esta herramienta, y como veis aquí, pues tenéis las instrucciones, podéis descargarlo, podéis ver el roadmap, podéis ver qué cosas futuras se van a integrar dentro de la misma, y bueno, os he puesto el enlace dentro de los recursos de este vídeo para que podáis acceder a ella y podéis hacer un fork si queréis, o directamente podéis descargarla. ¿Y qué modelo utiliza esta herramienta por debajo para poder hacer esto de la clonación de voz, generación de texto a voz, etcétera? Bueno, pues un modelo creado por Alibaba de tipo open source. Si nos vamos por aquí abajo, veis que la tenéis aquí, ¿vale? Veis que se hace utilizando Qwen 3 TTS, ¿vale? Es decir, text-to-speech de este modelo, que es, como os comento, de Alibaba y que tiene cosas muy interesantes, como os comento, que es un modelo bastante potente para todo lo que tiene que ver con texto a voz, clonación de voz, alta fidelidad, etcétera, etcétera. De hecho, dentro de GitHub también tenemos aquí Qwen 3 TTS, donde nos habla de cómo funciona, su arquitectura, sus características, etcétera, etcétera. Si nos vamos para aquí abajo, vemos que tenemos dos versiones, una de 1,7 billones de parámetros y otra de 0,6. Evidentemente, durante este vídeo y durante el día a día, lo mejor es utilizar el modelo más potente, pero si vuestro PC se queda muy cortito, pues podéis utilizar un modelo más básico. Entonces, si queréis más información sobre este modelo de voz, de generación de texto a voz, bueno, pues directamente os vais aquí a la página de GitHub, que también os la voy a dejar, para que podáis probarla y podáis ver cómo funciona.
Bueno, evidentemente lo primero es que podéis descargaros el producto tanto desde aquí, desde voicebox.sh, como desde el propio GitHub, que aquí arriba pues veis que tenemos también un bloque donde tenemos los downloads, las descargas, tanto para Mac como para Windows. Bueno, y una vez que la hayáis descargado y la hayáis instalado, que no tiene ningún misterio, sería next, 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 tendríamos ya la herramienta preparada para poder trabajar con ella. Entonces vemos que es una herramienta bastante sencilla de utilizar. Ahora veréis que una de sus características es su sencillez y amabilidad en lo que se refiere al entorno gráfico. En la parte izquierda tenemos una serie de botones con los cuales vamos a poder hacer todas nuestras operaciones y según vayamos trabajando, pues aquí evidentemente nos van a ir apareciendo cosas. Bueno, lo primero, antes de empezar con nada, lo que tenemos que hacer es descargarnos el modelo con el que queremos trabajar. Para ello, tenemos que pinchar aquí, en este cubo, donde vemos que pone Models, y si entro dentro, vemos que tengo dos modelos disponibles en este momento, los dos de Qwen TTS, uno de 1,7B y otro de 0,6B, ¿no? Billones de parámetros, que ya sabéis, para aquellos que estéis estudiando o mirando esto de la inteligencia artificial, pues ya sabéis que los modelos están compuestos de parámetros que al final son los valores que se le ponen de aprendizaje, es decir, el número de elementos de aprendizaje que se le van integrando. Estoy simplificando mucho, como ya sabéis, pero bueno, para aquellos que menos conozcáis este mundo, pues por lo menos para que sepáis por qué un modelo de 1,7 billones de parámetros es más potente que uno de 0,6. Sabe más, es más inteligente. Entonces yo recomiendo que os descarguéis este de aquí. Sencillamente tenéis que hacer un download. Yo, como veis, ya lo he hecho. Ya lo tengo preparado para no perder tiempo en el vídeo y veis que ocupa como 4 gigas y pico. Si tenéis este de aquí es más chiquitito, ocupa bastante menos. Y luego es importante que descarguéis los Whisper. ¿Qué son los Whisper? El Whisper es básicamente un módulo que va a permitir hacer transcripción del texto cuando estemos clonando la voz. Ahora os parece un poco raro, pero cuando veamos ahora cómo podemos clonar una voz entenderéis sus características o funcionalidades. Dependiendo un poco del tipo de texto con el que maneje, puedo utilizar uno u otro. Con el base es más que suficiente para hacer pruebas y para trabajar y para comprobar qué es lo que necesitamos. Por otro lado, si queréis descargar alguno más, pues solo tenéis que pinchar en Download y ya estaría. Entonces, con estos dos componentes descargados sería suficiente. Comentaros que el autor de esta herramienta, bueno, nos informa dentro de la propia página de GitHub que en un futuro va a incorporar más utilidades y va a incorporar también nuevos modelos de tipo TTS. En este momento de hacer el vídeo solo tenemos esto. Bien, una vez que ya hemos descargado los modelos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que clonar la voz, ¿no? Tenemos que clonar la voz que queremos utilizar para nuestro text-to-speech, ¿no? Para nuestro texto a voz. Para ello podemos venirnos aquí arriba, donde está este altavoz, y seleccionar la opción de crear voz. Como veis aquí, yo ya tengo 3 voces que he clonado, una en español y 2 en inglés para hacer distintas pruebas. Vosotros, evidentemente, esto os aparecería vacío, con lo cual solo tendréis la opción de crear voz. La opción de importar voz es porque desde esta herramienta podemos exportar una voz. Por ejemplo, si quiero llevarme la voz de un PC a otro PC, porque esta herramienta no tiene sincronización con otros entornos vuestros, ¿no? Entonces, si queréis utilizar una voz ya clonada en otro sitio, pues sencillamente os la lleváis. Aunque como el texto que necesitáis es tan corto, realmente casi no merece la pena. Bueno, ¿qué vamos a hacer en primer lugar? En primer lugar vamos a crear nuestra voz. Entonces vamos a seleccionar esto y al pulsar esa opción, como veis aquí, tengo 3 posibles opciones. Por un lado, cargar un fichero ya creado, donde ya tengo la voz grabada y lo quiero utilizar para clonarla, y tendría que seleccionar este botón. Fijaros que solo necesito un ejemplo de 30 segundos. Es decir, con solo 30 segundos vais a ver que el modelo me va a generar una voz clonada de una gran calidad. ¿Vale? No es una voz de tipo robótica, ahora veréis que coincide enormemente con la voz original y además tiene una calidad bastante grande. De forma que es un poco sorprendente que siendo una herramienta gratuita genere algo de tanta calidad. Por otro lado, tengo la posibilidad de grabar a través del micrófono. ¿Vale? Es decir, yo puedo utilizar esta opción para grabar el sonido a través del micrófono. Y por último, tengo esta tercera opción, que también es muy interesante, donde puedo grabar el audio del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que podéis clonar
una voz que tengáis en ese momento funcionando dentro de vuestro ordenador, por ejemplo, en un vídeo o en un audio, en un vídeo de YouTube o en cualquier otra herramienta. Eso sí, tener en cuenta los aspectos legales. Recordar que casi todas las herramientas, digamos, de pago han eliminado la posibilidad de clonar voces de famosos o voces de terceros para los que no tengáis el permiso. Por lo tanto, si queréis hacer ese tipo de pruebas, recordad que luego no podríais utilizar eso pues para vídeos públicos o para vídeos, digamos, en YouTube, ¿de acuerdo? Bueno, en cualquier caso, yo ya tengo aquí un primer ejemplo que os voy a subir, que es un fichero que ya tengo preparado para clonar una voz en español. Bueno, ¿veis? El fichero se llama así, ejemplo de voz en español. Lo primero que podemos hacer es probar esta voz, ¿no? Le daría aquí al play y podríamos probar cómo funciona. De la misma para poder utilizarla dentro de su proyecto. Bueno, voy a parar porque luego haremos pues un pequeño ejemplo, evidentemente, para que veáis que la voz que tiene este fichero va a coincidir bastante con la que vamos a generar dentro de nuestra voz clonada, ¿no? Bueno, aquí tengo la transcripción o eliminar el fichero si quiero cargar otro. Ahora veremos esto de la transcripción. Aquí voy a poner la voz, ¿vale? Entonces aquí pues podéis utilizar un nombre cualquiera que identifique la voz con la que estáis trabajando, ¿no? Entonces aquí podéis, por ejemplo, poner algo así como mi voz en español o lo que queráis. Aquí ponéis una descripción, que es opcional, de qué es lo que queréis hacer con esta voz. Y evidentemente es muy importante indicarle el idioma. Fijaros que en este momento se soportan múltiples idiomas en esta herramienta. Recordad que al final por debajo tenemos un modelo, el modelo Qwen, que es el que realmente soporta todo esto. Por ejemplo, como este fichero está en español, pues yo voy a seleccionar español, de forma que lo detecte rápidamente. Si el audio está en español y yo le digo que el lenguaje está en inglés, se va a hacer un lío y no va a funcionar correctamente. Y por último, antes de crear el perfil, que es en realidad la creación de la voz, tengo que subir aquí el texto que contiene esta voz, este fichero. Entonces tengo dos opciones, o directamente ya lo tengo preparado porque lo he generado con otra herramienta, o yo recomiendo que utilicéis esto, transcribir. Recordar que antes, cuando hemos cargado los modelos, hemos cargado dos cosas. Por un lado, el modelo propiamente dicho de TTS y por otro lado, el Whisper. El Whisper es el que hace esto. Es decir, esto permite transcribir el contenido de este fichero. No va a tardar mucho porque, como habéis visto, es un fichero que tiene que tener como máximo 30 segundos de voz. Entonces, si yo le doy aquí a transcribir, bueno, pues él se va a poner a trabajar y una vez que termine nos va a poner el texto dentro de esta caja. Veis que está aquí haciendo una transcripción. Entonces, aunque no tarda mucho, ya dependerá de la potencia de vuestro PC. Voy a pausar el vídeo para esperar a que termine. Bueno, como veis, en mi caso ya ha terminado y por lo tanto, una vez que ya lo tengo, bueno, pues aquí directamente lo que le voy a dar es crear perfil. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es, en este momento, va a ser clonar la voz. Aunque ponga el botón, tenga un nombre un poco raro, cuando le doy aquí, me lleva a esta pantalla donde me aparecen todas las voces. Recordad que estoy aquí, donde tenemos este altavoz y por lo tanto, bueno, pues aquí aparecen todas las voces que tengo. Evidentemente vosotros solo tendréis esta, porque, como os comento, yo tengo otras que he hecho de prueba. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Pues en este caso tendríamos que comprobar que el resultado de la clonación es correcto. Mucho cuidado porque primero tenéis que seleccionar la voz que queréis. Es decir, yo selecciono aquí y fijaros que aquí abajo, en esta área de chat, vamos a llamarla así, veis que pone que quiero generar voz utilizando mi voz en español, ¿de acuerdo? De esta forma os aseguráis de que estáis trabajando con la voz correcta. A día de hoy, si os dais cuenta, aunque hayáis seleccionado una voz que está en español, no cambia la lista. Entonces, aseguraros de poner el idioma correspondiente. Me imagino que esto es algo que en futuras versiones de la herramienta actualizarán o modificarán. Y luego el modelo de voz que queréis utilizar. Veis que por defecto tenemos los dos de Qwen 3, ¿no? Los dos TTS, el grande y el pequeño. Evidentemente está seleccionado el mayor. Y ahora aquí yo podría poner cualquier texto para poder generarlo y compararlo con la voz que os he puesto antes. Voy a pegar un texto que yo ya tendría preparado, donde veis, bueno, pues que nos dice desde uno de los cursos que tengo de agentes de inteligencia artificial. Y una vez que lo tengo, le doy a este botón para generar el discurso. Y entonces él ya, como veis, se va a poner a generar. Recordad, ya dependerá mucho de vuestro PC, si tenéis CPUs, si tenéis GPUs, la memoria, el tamaño de la memoria de las tarjetas gráficas, todo eso va a impactar enormemente dentro de la velocidad
con la que se va a generar la voz. Evidentemente, cuanto más características tengáis, más rápida va a ser la generación de voz. Recordar que además de poder hacerlo en local, podríais utilizar un servidor remoto donde tuviéramos este componente para poder trabajar de forma más rápida. Entonces yo voy a hacer una pequeña pausa mientras termina la generación del audio. Bueno, y una vez que ha terminado, veis que aquí me ha generado ya el audio. Entonces si lo selecciono para que veáis cómo suena. Hoy vamos a hablar de una de las tecnologías más importantes en inteligencia artificial. Veis que es muy parecido, enormemente parecido a la voz original, que sonaba así. La tengo aquí para que lo veáis, fijaros. De la misma para poder utilizarla dentro de su proyecto. Por lo tanto, si os dais cuenta, comparado con el sonido este, es enormemente parecido. La gente no solo responde preguntas, puede usar herramientas, consultar información. Bueno, como os comentaba, si os dais cuenta, el realismo que le da a la voz clonada es enorme, ¿vale? Teniendo en cuenta que solo he grabado 30 segundos y que estamos utilizando todo un entorno gratuito y con un modelo de voz de tipo open source. Bueno, según voy trabajando, aquí arriba a la derecha se va poniendo, digamos, estos speech, estas voces que voy generando. Veis que están aquí arriba. Me dice cuánto ha durado, cuánto se ha hecho y el texto. Y de hecho aquí, bueno, pues puedo en un momento dado volver a ejecutarlo, exportar el audio o exportarlo en forma de paquete. Entonces esto lo quito de aquí y puedo comprobar que vuelvo a tener pues el chat donde puedo volver a generar el texto. Como veis, al menos en este momento no permite, por ejemplo, subir un archivo de texto para que lo genere automáticamente. Tenéis que copiar y pegar el contenido del texto aquí dentro. Yo he probado ficheros relativamente largos, por ejemplo, de 5 o 6 minutos, y me lo ha generado bastante bien, siempre teniendo en cuenta que por defecto tenéis que tener un entorno gráfico lo suficientemente potente como para que la velocidad sea adecuada. Porque si no, si tenéis, por ejemplo, solo CPUs y poca memoria, a lo mejor se puede tirar bastantes minutos generando un texto que sea un poco largo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como veis, en esta opción tengo todas las voces y los audios que he generado a través de estas voces. Vosotros podéis cambiar de voz y automáticamente aquí abajo se incorporaría. Veis que pone que está en inglés o en español o en el idioma que queráis. Aquí podéis hacer un export de la voz para llevarlo, por ejemplo, a esta herramienta en otro PC. Podéis editar de nuevo la voz o podéis eliminarla si no os cuadra. Bueno, aquí podéis ver una lista de ejemplos que yo he ido haciendo, es decir, que tenéis aquí un histórico que podéis utilizar para detectar pues aquellas pruebas, aquellas generaciones de voz que hayáis hecho. Bien, otro punto importante que podemos hacer es editar la voz para añadirle más ejemplos de voz, pues para mejorar su comportamiento. Entonces, si yo selecciono este botón, cuando estoy dentro de una voz, selecciono aquí el editar, vuelvo a entrar dentro de la voz. Fijaros que el original no lo puedo tocar, evidentemente, pero sí puedo modificar el nombre, la descripción y el lenguaje. Y además puedo añadirle ejemplos, es decir, puedo añadir otro sample de forma que la voz se intente mejorar. De todas formas, si os dais cuenta, aquí el autor nos indica que un audio de 30 segundos es más que suficiente, que la calidad puede decrecer si tenemos múltiples ejemplos. De hecho, lo que él nos indica es que en un futuro los distintos samples, los distintos ejemplos de voz que subamos aquí, pueden ser utilizados para dar distintos tonos a la voz, ¿no? Pues, por ejemplo, grabar un sample enfadado o grabar un sample llorando o grabar un sample emocionado, ¿vale? Entiendo que la intención del autor es que en un futuro tú puedas seleccionar, a la hora de trabajar con algún proyecto, distintos tipos de entonación o distintos tipos de emociones para que sean más realistas, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí sencillamente añadiríamos un nuevo sample. Veis que lo selecciono aquí, se llama ejemplo de voz en español 2. Aquí lo puedo probar. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Y aquí le doy a dar a transcribir para que transcriba el texto. Recordad que esto lo que va a hacer es añadirlo de forma que él pueda conocer el contenido del fichero para poder hacer esta clonación. Le digo que quiero añadir el ejemplo y ahora ya tendríamos dos samples para esta voz. Si vuelvo a entrar aquí en editar, ¿veis? Puedo comprobar que tengo los dos perfectamente activos, ¿no? Y de hecho veis que puedo también o editarlos o puedo también eliminarlos. Bueno, me voy a salir de esta pantalla y volvemos a la pantalla anterior donde podéis comprobar
que hemos visto a lo largo de todo este vídeo, pues la forma de crear voces y también de crear distintos audios a partir de esas voces. Bueno, vamos a ver alguna herramienta adicional, alguna opción adicional dentro de esta herramienta. Aquí, donde tenemos el micrófono, si lo selecciono, me va a aparecer un listado de todas las voces que he creado hasta este momento, con sus características y propiedades, como por ejemplo el lenguaje y también los samples que tienen cada uno de ellos. También tenemos aquí los canales asociados, vemos que solo tengo uno, el default. Ahora lo veremos, esto de los canales. Y aquí puedo editar o borrar esta voz. De hecho, desde aquí también puedo editar la voz. Si lo selecciono, vemos que entra como la anterior. Y aquí puedo crear una nueva voz. Es decir, que es muy parecida a la primera opción que hemos visto. Bueno, vamos a ver esto de los canales. ¿Qué es esto de los canales? Los canales al final son los dispositivos de salida asociados a esta herramienta. Y para ello puedo crearlos aquí, en este icono que aparece aquí a la izquierda. Si lo selecciono, vamos a ver que tengo un canal por defecto con una salida por defecto, que en mi caso, si os dais cuenta, pues es una que se denomina Speakers 2 de Realtek, ¿vale? Esta es la que está utilizando por defecto junto con una voz predefinida, que es Voice 1. Y aquí a la derecha tengo otros dispositivos que yo podría utilizar, como un altavoz Yeti o un altavoz de pantalla. Si le doy aquí a Nuevo Canal, vais a ver que me va a poder crear un nuevo canal asociado a alguno de los dispositivos disponibles que tiene este sistema, que tiene mi PC, además del de por defecto. Si lo selecciono, pues vemos que aquí le puedo poner un nombre del canal que identifique pues qué es lo que tenga. Yo le voy a poner Yeti, que es un altavoz, un micrófono altavoz que tengo, y aquí le digo el dispositivo asociado, ¿veis? Voy a seleccionar este de Yeti y lo creo. Con lo cual aquí tendríamos el nuevo canal asociado. Una cosa interesante es que si lo selecciono a la derecha, vemos que aparecen otras opciones. En el default no aparecen, lo voy a decir, no me deja modificarlos, mientras que en el que yo creo sí que me deja seleccionar en la parte derecha el dispositivo que quiero utilizar. Con lo cual, pues esto puede hacer que unas voces salgan por un altavoz y otras voces salgan por otro. También si lo edito, aquí abajo, en el momento de la creación no podía hacerlo, pero aquí le puedo decir qué voz quiero que tenga asignada por defecto. Por ejemplo, esta. Le doy a salvar y ya tendría asociado un canal con un determinado altavoz y con una determinada voz. Bien, y vamos a ver una cosa enormemente interesante, que son los stories, ¿vale? Las historias. Las historias me permiten mezclar voces de forma que yo puedo crear cosas tan interesantes como un podcast o un vídeo con gente hablando entre sí, con más de una voz interactuando con ese recurso, ¿vale? Es decir, que me va a permitir, entre otras cosas, crear audios mucho más sofisticados que la mera generación de un TTS. ¿Cómo trabajo con esto? Bueno, pues primero me tengo que crear una historia y a partir de la creación de la historia le voy a ir añadiendo elementos. Entonces creo aquí una nueva historia, le voy a llamar, por ejemplo, podcasts de IA. Vamos a suponer que quiero crear un podcast basado en inteligencia artificial con 2 personas. Aquí le puedo poner una descripción, le doy a crear y a partir de este momento lo que yo tengo que hacer es ponerme aquí abajo y empezar a teclear el texto que quiero que aparezca dentro de la historia. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo con 2 personas, una masculino y otra femenina. De hecho, aquí yo ya me he creado una nueva voz, que he llamado voz en español mujer, que básicamente es una clon de una voz que yo ya tengo preparada. Entonces voy a empezar aquí abajo creando un primer test, un primer elemento con la primera voz. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner aquí que quiero utilizar mi voz en español y yo ya tengo preparado un pequeño texto que es el que voy a utilizar para generar nuestro primer elemento. Le digo que esto va a ser el idioma español, evidentemente, porque tendríamos que tenerle asociado el mismo idioma. Y, como os comento, aquí voy a pegar un pequeño texto de ejemplo que es el que voy a utilizar para hacer este podcast. Entonces vemos que pone aquí que deberías estudiar si quieres encontrar trabajo, ¿no? Bueno, pues muy sencillo. Yo le doy aquí a generar y él solito pues va a empezar a trabajar. Al final, lo que estoy utilizando es mi primera voz, que es una voz masculina, para incluirla dentro de este podcast, de esta historia, ¿no? Que al final he llamado podcast. Bueno, como siempre, yo pues tendríamos que esperar a que terminara de generar esta voz para poder continuar. ¿Veis que ya lo tengo? Entonces, si veis que lo ha dejado aquí como en un área de trabajo, si yo le doy aquí a play, ¿Qué deberías estudiar si quieres encontrar trabajo? me aparece este ejemplo de voz.
Y a partir de aquí yo podría ir añadiéndole nuevos audios para que se incluyeran dentro de este post, ¿vale? Entonces me voy a venir aquí, de nuevo al chat. Voy a seleccionar en este caso la voz en español de mujer y voy a pegar un texto, pues básicamente diciendo que debería estudiar inteligencia artificial si queremos tener algún futuro laboral. Le doy a generar y, bueno, pues lo único que voy a hacer ahora va a ser esperar al resultado. Bueno, vemos que me ha terminado, que está aquí la voz que acabo de generar. Y entonces vamos a ver un poco la conversación entre los dos que yo he creado. ¿Qué deberías estudiar si quieres encontrar trabajo? Creo que la inteligencia artificial es la materia que debemos estudiar si queremos tener un futuro profesional y laboral en cualquier empresa. Bueno, como veis, la verdad es que ha quedado estupendo y yo desde aquí puedo seleccionar estos cortes, puedo quitarlos, puedo copiar, puedo borrarlos e incluso, si yo selecciono este botón, ADD, puedo, como veis, seleccionar alguno de los audios que ya tengo generados, por ejemplo este de aquí, y fijaros que se pone aquí detrás, por lo que yo puedo, digamos, personalizar mi podcast añadiendo contenido que ya he creado anteriormente. Y por supuesto, pues luego puedo exportar el audio en formato WAV, pues para poder utilizarlo en un vídeo o en donde yo quiera. Bueno, y por último, para terminar este vídeo, vamos a ver aquí este icono, que es el último que tenemos en la barra de herramientas, que pone servidor. Vemos que puedo establecer una conexión a un servidor. Vamos a ver, por debajo, cuando estoy trabajando con VoiceBox, lo que tengo en realidad es un servidor que está accediendo al modelo de datos para poder darme todos los recursos y necesidades que yo tengo. Como os comentaba, si vuestro PC es muy corto, tiene muy poca memoria, solo tenéis CPU, no tenéis GPU, es decir, no tenéis tarjetas gráficas, la generación de texto a voz puede tardar muchísimo, hasta hacerse desesperante, porque al final este tipo de modelos requiere muchos recursos gráficos y muchos recursos de hardware por debajo. Entonces, una alternativa que tenéis es la posibilidad de tener un servidor externo donde hayáis instalado y arrancado VoiceBox para que podáis decirle que en vez de utilizar ese modelo que al final tengo por debajo, ese TTS, dentro de vuestro propio PC, lo esté utilizando en una URL que en realidad sea el servidor con el que estáis trabajando. Veis que por defecto escucha por el puerto 17493 y en este caso está atacando a localhost, es decir, a mi propia máquina, a mi propio PC, porque es donde tengo instalado nuestro VoiceBox. Pero por supuesto vosotros podríais indicarle que lo ejecutara en otro servidor dándole una URL para que pueda acceder a ese servidor cada vez que tenéis una necesidad de generar TTS, de generar texto a código. Esto, pues si alquiláis o tenéis un servidor mucho más potente, pues vais a poder hacer muchas más cosas, o al menos mucho más rápidas de lo que lo hacéis si no lo tenéis. De hecho, fijaros que aquí, en mi caso, me está diciendo que el modelo está ready, está listo, pero que no tengo GPUs, no tengo tarjetas gráficas, con lo cual, pues si yo tengo aquí un texto que dure 10 minutos, me puedo eternizar a la hora de generarlo. Y por lo tanto, bueno, pues básicamente voy a poder crear un servidor, apuntarle contra ese servidor y empezar a trabajar de una manera pues mucho más satisfactoria. Vemos que aquí me pone que guarde, es decir, que deje el servidor ejecutándose cuando se cierre la aplicación. Esto lo que hace es que este servidor, aunque yo cierre mi aplicación en local, VoiceVoice en local, el servidor en remoto estaría funcionando perfectamente. Bueno, y aquí, en teoría, bueno, pues tendríais un check for updates, es decir, comprobar si hay actualizaciones de la herramienta, aunque veis que en mi caso, en este momento me está fallando, no sé muy bien por qué, tampoco me he puesto a verlo, pero bueno, lo ideal es que os fuerais aquí, que os llevaría a GitHub, donde tendríais el proyecto y veríais pues si hay alguna actualización, si hay alguna versión más moderna. Y como última práctica, básicamente voy a cambiar la configuración del servidor, apuntando a una máquina que tengo dentro de mi red local y donde también he instalado VoiceBox. Entonces aquí voy a sustituirlo. De hecho, tiene nombre el servidor, en vez de ser una dirección IP, se llama así, VoiceBox Server. Y bueno, si ahora le doy aquí al Update Connection y funciona correctamente, debería conectarse y decir que el modelo está listo y si tiene o no GPUs, que en este caso no los tiene tampoco. Entonces le voy a dar aquí a actualizar conexión, vemos que se ha conectado satisfactoriamente.
Con lo cual ahora, bueno, pues yo ya puedo trabajar con este servidor en remoto, suponiendo que tuviéramos pues un PC o una máquina mucho más potente que las que podemos utilizar pues en nuestra casa. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya quedado claro y nos vemos en otro vídeo.